El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 7 minutos. La semana anterior justamente habíamos anunciado a nuestros amigos oyentes que habían algunos temas en este impasse que vive actualmente Venezuela con Colombia, el impasse también que existió con nuestro representante ante la OEA y el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Ricardo Patiño, con el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y quedaban algunos temas que seguramente tienen referencia a los reglamentos, los procedimientos diplomáticos, para poderlo clarificar. Para tratar justamente de aclarar estos temas, hemos invitado al doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista. Doctor, usted conoce los antecedentes, la denuncia de Colombia por presunta presencia de la FARC en campamentos instalados en Venezuela, la reacción de Hugo Chávez a romper relaciones diplomáticas con Colombia. Para iniciar en este tema y darle contexto, doctor Carlos Estarellas, ¿qué opina sobre la decisión de Hugo Chávez y sobre todo este tema en general? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por su gentil invitación. Mire, en realidad como profesor de Derecho Internacional, veo con mucha pena lo que sucede en la región, porque cada vez se complica más el asunto, y mientras en otras regiones, en otros lugares, en Europa, etcétera, los estados tienen la tendencia a unirse para poder afrontar el futuro, aquí estamos teniendo la tendencia a desunirnos para no afrontar el futuro. En primer lugar, Colombia presentó pruebas de que es verdad que en Venezuela existen guerrilleros que son calificados como terroristas hoy por el Estado colombiano. Yo no tenía la certeza de las pruebas hasta que en la comparecencia del embajador colombiano en la OEA presentó fotos y me llamó la atención la claridad de la foto, y es que estas fotos han sido tomadas desde el satélite, es decir, tienen las pruebas respectivas, lo cual demuestra que no el Estado colombiano o el pueblo, no el Estado venezolano o el pueblo venezolano, sino que el gobierno venezolano no está tomando las medidas y está aceptando a estos terroristas. Y por otro lado, el show mediático que hace el señor Chávez de armar una trifulca aquí, diciendo que él es la unión y creando una total desunión, y además haciendo una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Eso, ingeniero, es un desatino que ojalá se comporte Chávez como jefe de Estado y cambie estos desatinos totales, y ojalá también el Ecuador no entre en este show mediático hecho por una persona que no es ecuatoriana, sino que es venezolana. Así es. Dentro del análisis, de la introducción de este tema tan importante, doctor Carlos Estarellas, hablando de los personajes, ¿cómo evalúa usted lo actuado por el canciller Ricardo Patiño? Mire, yo no soy amigo del canciller Ricardo Patiño. He saludado alguna vez en alguna radio o en alguna televisión que me he encontrado. No lo he tratado, nunca he sabido que él es estudioso del derecho internacional, pero me parece, ingeniero, un hombre inteligente. Es decir, yo no puedo quitar las características. Creo que Patiño es un hombre inteligente y capaz, y que tiene buenas intenciones, porque pienso que cuando alguien va a un puesto debe ir con buenas intenciones, pero obviamente actuó desatinado, porque ahora yo no sé si eso nació de Patiño o el presidente le ordenó. ¿Cómo le piden al embajador del Ecuador en la OEA, que presidía el Consejo? Días antes, usted, que es un periodista tan detalloso, habrá visto que los periódicos sacaban como éxito de la Cancillería la presidencia justamente de Proaño en la OEA. Y le ordenan a Proaño que no convoque al Consejo, cuando de acuerdo a los reglamentos tenía que convocar. Es decir, que a él no le quedaba otra cosa
que renunciar, porque si no hubiera quedado pésimamente, no solo el Ecuador, que ha quedado así, sino Proaño, como un pésimo representante. Yo, ingeniero, he tenido la oportunidad de conocer a Proaño. Lo conocí cuando estuve en la primera ocasión en la Cancillería. Es un embajador distinguido, un hombre mayor, aparte literato, y no se iba a dejar presionar, porque lo que ha hecho el embajador Proaño por su prestigio es renunciar y acogerse a la jubilación. Entonces hasta eso debieron haber previsto. Quizás podían presionar a un embajador joven, pero no una persona de trayectoria como es el embajador. Que no puede poner Proaño en riesgo justamente esa exacto, que no va a poner esa suma de actos que ha dado la vida de una persona a esa edad. Entonces, ¿cómo quedó el Ecuador? Realmente mal. Esperemos que esta situación no se repita. Y yo pienso que es quizás por la falta de experiencia. Por la falta de experiencia en esta área. En esta área por parte del canciller Ricardo Patiño. Sí. Hay algo que sí quisiera profundizar para que quede claro el beneficio de los elementos de juicio que es nuestra obligación presentarle a nuestros amigos oyentes, doctor Carlos Estarella, sobre un tema tan importante y tan delicado, ¿no?, cuando se refiere a las relaciones internacionales de la diplomacia ecuatoriana. José Miguel Insulza se ha referido a una disposición antigua que existe en la OEA, en que para que se reúna el Consejo Permanente existen 3 formas o 3 organismos que pueden convocar. El presidente del Consejo, también lo puede hacer el secretario o el país. Ahí le pregunto, es decir, por ejemplo, Ecuador, cuando teníamos los conflictos con Perú, Ecuador directamente convocaba a esta sesión. Es lo mismo que ha hecho ahora Colombia. Allí no hay objeción de nadie más porque el país tiene el derecho, el país, a convocar. Totalmente de acuerdo con lo que usted señala. El país tiene el derecho a pedir esa convocatoria por una situación grave, que es la que está pasando Colombia, porque las pruebas son realmente claras. El asunto es que no se quiere entender, ingeniero, porque nosotros no hemos tenido terrorismo y violencia aquí. Fíjese usted, en Colombia, los narcotraficantes y los guerrilleros le hicieron la guerra al Estado colombiano. En Colombia destruyeron el Palacio de la Corte Suprema de Justicia y mataron a todos los magistrados. Viven con violencia. Entonces, una sociedad como la nuestra, que en este momento no puede con la delincuencia común, no entiende todavía lo que es esto. Y el señor Chávez parece que está dedicado es ayudar, lamentablemente, a los narcoguerrilleros en contra del Estado colombiano. Listo, entonces Colombia convoca y ante eso no podía hacer nada el embajador ecuatoriano. No podía hacer nada. Por más que hubiera sido él, como era el presidente de este Consejo Permanente. Él no podía hacer nada. Lo máximo que podía hacer es lo que hizo, renunciar. Renunciar, claro. Porque así no le hubiera dado paso el que venía después, como le dio paso, tenía que proceder en ese sentido, o el señor Insulza lo hubiera convocado, porque era obligación convocar. El señor Patiño hábilmente dice, bueno, pero es que en la carta de la OEA dice el principio de solidaridad, de no sé qué, etcétera, claro, etcétera. Esa es la parte de principio. Esa es la parte de no principio. La puntual de reglamento. Usted lo ha señalado muy bien. Una cosa son los reglamentos, otra cosa son los principios generales. De acuerdo. Y lo uno no va en contra de lo otro. Entonces era obligación del embajador Proaño renunciar. Ahora, vamos más allá, ingeniero. Lo quitan a Proaño, es decir, Proaño renuncia. ¿Y a quién nombran? A la señora Salvador, que no sabe nada de relaciones exteriores, que fue ministra, que es experta en turismo y que al señor Correa se le ocurrió ponerla de canciller, que estuvo metido en el lío de Colombia y que todo lo hizo mal. Y a ella, que no sabe nada, la nombran de embajadora ante la OEA. Es un desatino tras otro desatino. Yo pienso que aquí Patiño no ha de haber sido, sino quizás Correa, pero es un desatino. Si usted mira las relaciones, los ministros de Correa, el mejor es Patiño. La primera fue la señora María Fernanda Espinosa, que la especialidad de ella es poeta erótica.
Es verdad, es Sí, público sí, y sí, sí. notorio, una gran poeta erótica. Es como así ha